Bueno, ministro Gabriel Gedli, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. El gobierno ha tomado la decisión de tener más comedores escolares en las escuelas durante las vacaciones de invierno. ¿Por qué? Sí, no es tener más comedores, es sostener los comedores abiertos. Abiertos. Nosotros, dentro del Ministerio, uno de los temas que más trabajamos es el de seguridad alimentaria. Nosotros tenemos una línea específica de seguridad alimentaria que tiene distintas estrategias, como son las cocinas comunitarias, como son trabajar en merenderos, trabajar con mesas de gestión. Pero sin lugar a duda, la estrategia quizás de mayor envergadura es el de los comedores escolares. Nosotros trabajamos en cerca de 500 comedores escolares en toda la provincia, en muchos de ellos con modalidad de desayuno y en muchos con almuerzos, ¿no? que cocinan las mismas escuelas y que le dan de comer. El verano pasado lo habíamos sostenido abierto, no sé si te acordás, y la verdad que la situación... Pero ahora lo han incrementado. La situación desde el verano hasta ahora ha empeorado desde el punto de vista del precio de los alimentos. No es que la inflación ha sido mejor, o digamos, la gente está peor, le cuesta más, sobre todo a la gente más humilde. En ese sentido es que yo le comentaba al doctor Mansur, al gobernador, diciéndole que veía con preocupación que esta estrategia que sostiene a cerca de 55.000 chicos, de alguna manera lo ayudamos, lo protegemos, lo cuidamos en la temática alimentaria, durante el receso de las vacaciones, en principio lo hubiésemos tenido cerrado, no hubiésemos podido trabajar con ellos. Entonces él me dio una instrucción de que busquemos junto con el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio del Interior, como equipo de gobierno que somos, la posibilidad, las estrategias de sostener abierto la mayor cantidad de estos comedores. Bien, cuando uno ve los informes de los UNICEF, dice que hay 2,8 millones de niños que tienen problemas de cantidad y calidad del alimento que reciben, pero dentro de esos 2,8 hay 1,2 millones de chicos que sufrieron hambre en el último año. O sea que el riesgo alimentario es mayor. ¿Ustedes lo percibieron a esto? Nosotros lo percibimos cuando caminamos los barrios. La gran estrategia que hubo durante muchos años para proteger a los grupos más vulnerables, sobre todo a la infancia, a los chicos, de no tener hambre, es la asignación universal por hijo. Sí. Esa herramienta que ha permitido que durante muchos años no haya más indigencia en la Argentina, esa ha quedado desfasada, porque el incremento del valor de la asignación universal ha sido por debajo del aumento del precio de los alimentos, sobre todo de los alimentos para los grupos más vulnerables. Eso ha hecho que la misma UCA ha manifestado en otro informe de 600.000 indigentes nuevos en el país. Para que se entienda, la indigencia se mide en función del dinero que entra a una casa para poder comprar una canasta de alimentos. Sí. O sea, la indigencia es la gente que no le alcanza los ingresos en la casa para comer. Bien. Eso ha aumentado. Y esa se protegía y nosotros venimos de alguna manera reclamando, sugiriendo a la nación que tienen que aumentar los ingresos que reciben en la asignación universal por hijo los grupos más vulnerables. Eso es rápido, no es discrecional, tiene una permeabilidad inmediata y sería una medida muy sana de poder ayudar a los grupos más vulnerables. Lo que usted dice entonces, que la asignación universal por hijo y los distintos planes sociales recibieron un golpe fuerte por el lado de la inflación y el aumento de los precios. Sin lugar a dudas. O sea, el impacto es menor al que había antes. El impacto de protección de estas medidas sociales es claramente menor, porque se viene licuando. Cuando la plata no alcanza, la plata alcanza cada vez menos. Cada vez menos. La poca plata que le lleva a los grupos vulnerables no alcanza. Mira, en el país se está tomando la misma cantidad de leche que en el 2001, en la crisis del 2001. Sí. Y no es que tenemos menos chicos, tenemos más chicos. Pasa que hay chicos, hay familias que no están pudiendo comprar la leche. ¿Entendés? Por eso es que nosotros salimos con esta medida proactiva a cuidarlo. Con esto de los comedores, ¿ustedes se impactan en la indigencia? ¿El indigente va a las escuelas? Son las escuelas que están, por supuesto, los chicos van a las escuelas. En Tucumán nosotros tenemos a los chicos en las escuelas. Bien. Uno de los grandes éxitos de la gestión del doctor Mansur ha sido poder tener las paritarias adecuadas para que los chicos tengan clase en tiempo y forma. Nosotros estamos garantizando los 180 días de clase en Tucumán, cosa que no pasa en todas las provincias. Los chicos están en la escuela. Bien. No es que van a la escuela a comer, los chicos van a la escuela a estudiar. Pasa que es el lugar donde nosotros los podemos cuidar y proteger. Ministro, ¿y cómo se disminuye la desigualdad?
La desigualdad se mejora en la medida que se distribuyan mejor los ingresos. Nosotros venimos sosteniendo que no hay política social si no hay una política económica que acompañe a los grupos que más necesitan. Hoy hay una política económica, no que no la hay, pero la política económica que hay hoy apunta a que los incentivos para la inversión vayan a los circuitos financieros, a los LEVAC, al plazo fijo, al dólar, y no que vayan a los grupos que más necesitan. Cuando los dineros van a la gente que más necesita, como podría ser aumentar la asignación mensual por hijo, por dar un ejemplo, sí, o generar reales oportunidades de incentivos para que haya industria, que haya fábricas, que haya trabajo genuino. Cuando el dinero va a los grupos más vulnerables, la gente no tiene capacidad de inversión, de ahorro, de especulación en los grupos vulnerables, consumen. Hay que reactivar el consumo interno. Claro. La gente va al almacén del barrio, la carnicería, ellos compran en los mayoristas, compran en los supermercados compran en mayoristas o en las fábricas trabajan. Entonces el dinero va para todos los estratos sociales. Cuando el dinero solamente va a los circuitos financieros y se concentra en grandes grupos, esos dineros nunca llegan con ese derrame que realmente no sucede. ¿Entiendes? O sea, si vos me preguntas cómo se mejora la equidad, cómo se mejora la injusticia, la igualdad y también cómo se mejora la seguridad, porque la seguridad viene de la mano de tener sociedades más justas, sí, no sociedades más reprimidas. Sí, sí, la mayor pobreza, mayor inseguridad, mayor violencia. Sí, no es solo mayor pobreza, mayor desigualdad. Desigualdad. Porque lo que da inseguridad es la desigualdad. Hay pueblos que son más pobres, pero son todos, digamos, de una manera pareja, uniforme. Ahora, la mayor pobreza nuestra es periurbana, porque tenemos la mayor cantidad de habitantes dentro de las ciudades y no tanto en la zona rural. Mire, la pobreza hay mucha periurbana, que es gente también de lo rural que tuvieron que emigrar a vivir en más cerca intentando conseguir trabajo. Son, digamos, círculos históricos de muchísimos años. Nosotros el año pasado recordábamos el cierre de los ingenios, la época de Onganía, hay cosas que se rompen muy rápido y demora muchos años en reconstruir, ¿no? Gran parte de esa época, hace 50 años, se emigraron, se fueron a vivir a los circuitos del conurbano bonaerense, por eso no escuchan todavía muchos tucumanos por ahí. Y también nos pasa acá, ¿no? Las faltas de oportunidades en el interior llevan a que la gente se acerque más a la ciudad. La migración. Esto desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo, ¿la pobreza es más dramática en lo periurbano o en lo rural? En lo periurbano. En lo periurbano. En lo periurbano, porque en lo rural, sobre todo cuando uno habla de lo alimentario, sí, tiene una estructura de poder de alguna manera sostener parte de sus alimentos con su propio trabajo. Porque la tierra es una unidad económica. Porque la tierra, porque han aprendido a tener sus animales, sus granjas, digo. Nosotros tenemos un país, Argentina, un país que es el granero del mundo, un país que exporta alimento a todo el mundo, que exporta alimentos para que sea proteínas para animales en otros países, como el caso de la soja, que va a mejorar la calidad de la proteína del chancho en China, etcétera, tipo de cosas. Es una locura que en Argentina tengamos hambre, no podemos tener hambre. Sí, no es un problema por la cantidad de producción de alimentos, sino por la mala distribución. Claro. Y por la inequidad. Y por la inequidad, tal cual. Ahora, el Tucumán, cuando uno observa Tucumán como una plaza, es una plaza que paga bajos salarios y tiene muchos empleados en negro. ¿Usted tiene esa percepción? Nosotros tenemos, se pagan los salarios que se pueden pagar. En general yo entiendo que pero Tucumán en relación... uno de los salarios más bajos del país. Bueno, depende con quién las compares. Vos tenés que compararte con la región. Tucumán debe tener mejores salarios que Santiago del Estero, por decir alguna provincia limítrofe, no tengo duda. Sí. Claramente la gente que gana en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires o en la Patagonia, sin lugar a duda, ganan salarios más altos. Lo que importa es qué podés hacer vos con el salario, o sea, qué capacidad de consumo vos tenés con el salario que vos estás ganando. En la Argentina, el salario de los trabajadores es un salario que a nivel de dólares y a nivel de la región, del mundo, no es un mal salario. Y nosotros creemos que eso está muy bien, por eso nosotros creemos en la paritaria, creemos que es muy riesgoso el tema que se habla de la flexibilización laboral, de pensar que la dificultad hoy competitiva se tiene que ajustar en los sueldos de los trabajadores. Digo, eso es una mirada que a mí me preocupa mucho
en lo que puede pasar después de octubre, porque se viene hablando mucho de la flexibilización laboral, ya nos pasó en los 90. Nosotros necesitamos que nuestros trabajadores ganen bien y que eso que ganan se vuelque al consumo. Eso es la medida. Nosotros creemos que no hay que enfriar, nosotros creemos que hay que reactivar el consumo interno, que es lo que se viene frenando, y a pesar de eso no mejora la inflación, el país se endeuda todavía más, hay más déficit fiscal, no es que hay menos, con lo cual el modelo económico es lo que nosotros entendemos que está mal, bueno, y hay que tomar un nuevo rumbo. Cuando usted pide aumentar la asignación universal por hijo, está pidiendo también que crezca el gasto público, bueno, que crezca el déficit. Bueno, pero tiene que subir la recaudación también, no se puede sacar a la minería la recaudación, bajarle las retenciones a la minería, a la soja, al campo, digo, y nosotros tenemos que recaudar para poder sostener los grupos más vulnerables. Y el empleo público, que es otro tema cuando se habla siempre de déficit del empleo público y se los denosta como algo malo, y se dice que en Tucumán ha crecido el empleo público de una manera... El empleo público en un Estado, como nosotros entendemos que tiene que ser un Estado que dé servicio, el empleo público son las maestras en las nuevas escuelas, son los médicos, los enfermeros, los camilleros, los agentes sanitarios, los nuevos hospitales. Ahí está el grueso del empleo público. Ministro, esa es una mirada benévola. No, es verdad, cuando hay más hospital necesita más. Yo te desafío... Ha crecido el Estado de una manera mayor a la que se demandaron estos sectores. Pedro, hubo mucha empleomanía. No es verdad. Yo no sé si el término de desafío, pero te sugiero que busquemos en dónde están el aumento de los empleos públicos en la provincia de Tucumán, y vos vas a ver que tenés 800 en el Hospital del Este, un número igual en el Néstor Kirchner... Digo, en 400 nuevas escuelas. De acceder. A los que uno accede han crecido áreas muy grandes. Cuando uno ve la distribución de las distintas áreas, se podría hacer una recomendación. Yo te ayudo a que busquemos esos datos y los presentemos a la comunidad en dónde ha sido el crecimiento de los empleos públicos en la provincia de Tucumán en estos años, y va a ver que están ahí. Yo recorro al Estado y veo oficinas donde hay 5 personas y me doy cuenta que con 3 podrían funcionar normalmente. Y no tiene que ver con vos estás hablando de 3 o 5 oficinas, yo te hablo de 800 personas en un solo hospital para ponerlo a funcionar. Está bien, pero es un debate muy interesante Dalo. Yo le prometo que voy a buscar los datos y de ahí lo vamos a hacer, porque es verdad que el Estado tiene que brindar servicio. Ahora, también el Estado, cuando se agranda, es mayor presión impositiva, entonces el sector privado se ve obligado a tomar en negro o a evadir. En Argentina hay 69 impuestos, en Estados Unidos hay 4. En Argentina hay 60.000 normas, leyes, decretos, resoluciones, aclaraciones impositivas. Es un imposible. Este país hay que pensarlo de nuevo. Sí, estoy de acuerdo que el sistema impositivo es un tema que hay que volver a pensarlo. No es mi área, no soy experto en eso, pero sí tengo muy claro que el Estado, para dar servicios educativos, sanitarios, de seguridad, no podés no tener empleos públicos, están ahí. No, está bien, porque a veces uno ve, por ejemplo, en el área de deportes, que sobran empleados y faltan en un hospital. Que en un área... En deporte, la Secretaría de Deportes así de chiquitita. Sí, está bien, por supuesto, dentro del presupuesto, pero cuando uno analiza la actividad que tiene... le quise poner un ejemplo, a ver, si le analizo también el presupuesto, le diría que hay un presupuesto que está desequilibrado. Cuando uno ve cuánto tiene la lucha contra las adicciones y cuánto tiene alguna otra área que no es tan vital para el bienestar de la sociedad. El grueso de los de adicciones está en salud, el grueso de la atención. Digo, pues nosotros tenemos la Secretaría de Adicciones en el Ministerio, que es una Secretaría de promoción de actividades, de derechos, de capacidad, pero la atención de los pacientes enfermos con adicciones está en los presupuestos de salud. En el presupuesto de salud. Obvio. Está en las Moritas, está en el Hospital Avellaneda, está en los agentes sanitarios, en todos los psicólogos se incorporaron en los CAPS que no estaban. Sí. Digo, está ahí el presupuesto. Está bien. No bajo la otra cosa que se podría analizar es si no hay superposición de tareas o si no hay duplicación de gasto para una misma función. Bueno, podemos charlarlo. La gente tiene, siempre digo yo, tiene problemas que son integrados. La gente tiene un problema, o muchos problemas, pero integrados. Y el Estado es el que tiene compartimentos, ya sea provincial, nacional, municipal, o ministeriales, o de secretaría, esto de salud, esto de desarrollo, esto de seguridad. La gente necesita respuestas integrales. Y está en el Estado, en el poder organizarse para dar esas respuestas. ¿No? Y en eso yo creo que el gobernador Mansur en eso es muy insistidor.
¿no? Es muy enfático en el hecho que somos un equipo de gobierno, que trabajemos todos juntos, que demos respuestas integrales. Y en líneas generales es lo que intentamos hacer. Bien, para terminar entonces, ministro, el hecho de que más comedores van a permanecer abiertos es porque ustedes perciben que la situación ha tenido una profundización de la situación socioeconómica complicada. No dicen lo mismo las mediciones que hacen de la pobreza, que como que no tuvo tanta variabilidad. No, aumentó un poco. 1,5 millones nuevo de pobres. Sí, pero no en Tucumán, en todo el país. No, sí, por supuesto, en todo el país, no, sin lugar a dudas. ¿Cómo se mide? Así como te digo, que Le indigencia... digo esto porque también algunos perciben que esta es una actitud como electoralista, es decir, digamos que estamos tan mal que tenemos que dejar los comedores abiertos. No, al que diga eso, que recorra los barrios, que recorra los barrios, que salga, yo los invito a que me acompañen, vamos a ver. La gente necesita esos grupos. Hemos abierto comedores que dábamos solo desayuno, hemos abierto en la zona de la escuela del Mercofrut, que se conoce como Mercofrut, que es gente de El Salvador, Alejandro Heredia, Autopista Sur. Hemos abierto comedor en Villa 9 de Julio, hemos abierto cerca de San Roque en Concepción. 15 escuelas que tenían solo desayuno, ahora le estamos dando almuerzo también. Y eso lo veníamos haciendo desde antes de las vacaciones. No tiene nada que ver lo electoral. Ojalá que en lo electoral nosotros hubiésemos podido estar dando otros anuncios, que se están instalando fábricas. Nosotros queremos que la gente coma en la casa. Nosotros queremos que la gente tenga trabajo y con el trabajo puedan comprar la comida y puedan pagar los servicios. Indigencia, como te digo, es que el ingreso de la casa no alcanza para comer. Pobreza es que el ingreso de la casa alcanza para comer, pero no alcanza para otros servicios que son básicos, como ser la luz, el gas, los medicamentos, la ropa. Y vos fíjate lo que hemos sufrido este año con aumento de las tarifas. Yo recorro, le llegan 2.000 pesos de luz, la gente no lo puede pagar. No lo puede pagar. Digo, por eso nosotros estamos tan inquietos, por decirlo de una manera, o tan abocados en esta elección a explicar a la gente que esta es una elección que es tremendamente importante, porque no es un diputado más o menos, sino es de alguna manera poder llevar un mensaje claro del pueblo de Tucumán al gobierno de Macri, pidiéndole que revea el rumbo económico. Sí, a ver, lo que ustedes plantean es que triunfando se puede cambiar el modelo económico que ustedes creen que es el equivocado. Nosotros estamos convencidos que un buen triunfo en Tucumán por parte del peronismo sería un gesto muy importante del pueblo, y si cada lugar, cada provincia termina dando este gesto, el gobierno de la nación va a tener que pensar, porque en todos lados el eje de la campaña pasa por esto, pidiendo que aflojen, que paren la mano y que revean las medidas económicas, porque ministro, este rumbo es difícil de sostener 2 años más. Esto es real, lo vemos. También tenemos que ser justos con la realidad y no contradecirla. En los 34 años de democracia, el peronismo ha gobernado la mayor parte en la provincia, salvo los 4 años de Bussi, y la pobreza se mantuvo estructuralmente en un mismo nivel, tal vez ha crecido ahora un poco más. No, disculpa que te vuelva a contradecir, la pobreza venía bajando, los índices de pobreza, de indigencia venían bajando en estos años. Es verdad que llegamos a la finalidad del gobierno de José Alperovich en Tucumán y de Cristina Escrecha en la Nación, todavía con niveles de pobreza que son difíciles de revertir. Cercano al 30%, histórico de Tucumán, entre el 25 y el 30. No sé dónde sacamos los números, pero no son... En la Dirección de Estadística está. Bueno, los podemos ver juntos. Sí, la situación era preocupante. O sea, yo no digo que no había pobreza. La inflación está golpeando más. Digo que venía mejorando. Indigencia, hoy hay chicos que están en la indigencia que tienen riesgo alimentario real. Hay chicos que han pasado hambre en el último año, hay chicos que tienen problemas de incorporar alimentos. Por eso además... O que se modifica la dieta. Sí, claro, consumen más fideo, más arroz, más harina. Menos carne, menos leche. A ver... Se estanca el crecimiento en altura y crecen en volumen. Bueno, pero en estos años veníamos creciendo, ¿no? Cuando vos ves medido, y en el sistema informático del sistema de salud lo podés ver o pedir, cómo los chicos en Tucumán venían recuperando talla, en mediciones de peso y talla de miles de chicos. Le quiero contar, usted no estaba en el gobierno de Alperovich, pero estaba prohibido que nos den la información de la Dirección de Estadística. Es más, echaron al director de Estadística, José Luis Ruiz, por haber filtrado algunos datos a la prensa escrita. Pero a lo que podíamos acceder, la pobreza en Tucumán se mantenía más o menos los mismos niveles. A ver, 5 puntos más, 5 puntos menos. Está bien. No,
5 puntos más o menos es un montón. De todas maneras, para cuando los vos medís presupuestos. pobreza, no solo por ingresos, sino como mide la UCA, multidimensional, Sí, por acceso ingresos, a bienes y vivienda, servicios, servicios en básicos, Tucumán se han educación y hecho, salud. bueno, escuelas, Sí, se han hecho un montón, salud, se han Sí. hecho un montón de hospitales, digamos. No es verdad que la pobreza venía igual, no venía igual. Es verdad que terminó el mandato de Alperovich acá, de Cristina, ese periodo, todavía con pobres, no con indigentes, no con gente con hambre, o con poca gente en esa situación, pero claramente la situación ha empeorado muy rápido. bien. Ministro, muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa.